Muy buenas a todos, camaradas, bienvenidos aquí a un nuevo directo. Un directo que no es lo habitual, porque hoy es martes y lo solemos hacer los sábados y los domingos. Pero bueno, hoy había algo de lo que quería hablar, algo que tenía planeado y así que, bueno, pues dije, vamos a hacer un directo. Y como he explicado en más de una ocasión, los directos de los sábados y los domingos siempre se van a hacer, siempre, a las 5 siempre, y siempre va a ser videojuegos basados en pelis y series, pero durante la semana, a veces, hacemos otras cosas, ya sea podcast o vídeos o incluso streams. Y hoy, como bien veréis por ahí por el título de este stream, eh, volvemos al retro como en Dragon Ball, pero no tiene nada que ver con videojuegos, aunque es una cosa que sí que podríamos mirar, la verdad. Eh, Hoy vamos a consultar la enciclopedia Encarta, una enciclopedia de Microsoft. Y bueno, la verdad, antes de empezar, intenté descargar la Encarta del año 95 o del 98 o 2000. Lo que pasa es que está demasiado obsoleta, la descargué, lo intenté instalar aquí en Windows 11 y no funciona. Y no funciona. Lo único que podría hacer es descargarme una máquina virtual, transformar mi ordenador en un Windows 98 y desde ahí pues ejecutarla. Lo que pasa es que es muy complejo, no quiero enredar tanto porque, bueno, el ordenador es nuevo y es muy complejo. Y pensé que tampoco merecía muchísimo la pena hacerlo. Pero bueno, la Encarta 2009 si me dejaba. Tenía que descargar una cosa de framework de Windows Net 2 o una cosa así, pero da igual. Me dejaba y eso es lo que hice, descargarla. Además, es interesante porque fue la última versión de la Encarta. En 2009 ya dejaron de hacer ediciones. Entonces, bueno, tener la última versión de la Encarta de Microsoft puede ser interesante. ¿2009 es retro? Sí, es retro. Es de hace 2 décadas. Estamos en la década de los 20. Tenemos que pasar a la 10 y luego a la de 00, que es 2009. ¿Es retro? Sí, pero tampoco lo es tanto. O sea, han pasado, pues eso, 13 años, ¿no? Sí, han pasado 13 años. Tampoco nos vamos a encontrar grandes cosas. En fin, y vosotros diréis, ¿y por qué esto de Microsoft Encarta 2009? ¿Por qué? Porque lo que quiero es consultar cosas sobre arte dramático, cine, doblaje, teatro, locución, lo que sea, videojuegos, que es a lo que iba antes, y ver qué decían en la época, ver qué decían en el año 95 o en el 98. Pero bueno, en este caso veremos qué es lo que decían en el 2009, que es retro, pero no tanto. Y en cualquier caso, o sea que estará más o menos actualizado. O no, cuidado. Porque el teatro ha cambiado, quizá no tanto como el cine. Veremos qué nos encontramos y hacia dónde se pensaba en el año 2009 que iba a avanzar el cine o el teatro o el doblaje o lo que sea. Veremos. Y bueno, y también pues porque es la última versión de la enciclopedia Encarta, una enciclopedia mítica, y a ver qué cuenta, ¿no? Porque además esta enciclopedia, y además doy paso ahora, lo veréis aquí, esta lo voy a buscar, ¿qué tengo por aquí? A ver. Eh, Esto me lo llevo aquí. A ver. Bien, lo veis bien. Aquí tengo el Google. Vale, si pongo Microsoft Encarta. Y es que, ya os digo, es interesante simplemente por ver qué dice la Encarta. Da igual de qué año. Es una enciclopedia mítica, ¿no? Pues a ver qué dice. Y... vale, pongo Wikipedia y a ver qué sale. Y pone... ¿dónde era? Es que lo vi antes, ¿eh? De hecho, mira, yo que soy un poco... bueno, manitas con el ordenador, voy a poner aquí
Vale, ventas. Mira, pongo ventas y pone descatalogación aquí abajo. En marzo de 2009, Microsoft anunció que cesaría las ventas del software Microsoft... Bueno, esto no es. ¿Dónde era? Creo que era aquí. Aquí es. Encarta fue durante mucho tiempo la enciclopedia digital más vendida del mundo. Atentos al dato, ¿eh? Atentos al dato. Bueno, pues la enciclopedia más vendida del mundo, la última edición, 2009, veamos qué es lo que decía. Y aquí la tenéis, ¿vale? Lo voy a poner aquí, que se vea todo bien. Sí, lo voy a dejar así. Porque si amplío, luego ya la facecam lo tapa todo, lo voy a dejar así. Vale. Y yo tuve en la época, si no me equivoco, la enciclopedia Encarta 95. Llegué a utilizar el resto, pero creo que la que más tuve, o sea, la que más usé y la que tenía en mi propio ordenador, creo que era la 95. No sé si la 98, pero creo que era la 95. Esta ya, por ejemplo, no la llegué a tener. No la llegué a tener. La llegué a usar, en plan, una o dos veces, pues porque lo tenía igual algún amigo mío o lo que sea, o lo llegué a instalar en mi ordenador y tal, pero esto ya no lo tenía. Además, 2009, o sea, era una época que, bueno, que ya ya las cosas iban por otro camino, ¿no? Y pero bueno, veamos. Además sí, creo que la llegué a usar, porque es muy distinta al resto. El resto era más, bueno, pues aquí te venía una columna con varios temas y luego ya en lo que es toda la otra parte pues te venía la información. No era tan años 2000 como es esto, ¿no? Que es más de clicky, ¿no? De pincho aquí, salgo, mucha imagen, muy interactivo todo. Todo esto es muy años 2000. Vale. ¿Dónde vamos a entrar ahora? ¿En paisajes y regiones? ¿Ciencia y técnica? ¿Matemáticas? No. Las artes. Y en las artes, veamos qué tienen. Dibujo y pintura, arquitectura, espectáculos, nos interesa. Grandes artistas, nos interesa. El arte en el mundo, bueno, quién sabe. Juegos con arte, esto no sé lo que es, pero a ver qué tal. Lengua y literatura es otra cosa, a ver. Expresión oral y escrita, bueno, puede ser interesante. El texto literario, escritores, técnicas de... Bueno, esto sin más. Las artes. Espectáculos. Vale. Y en espectáculos nos sale el cine, el circo, la danza, dibujos animados, el teatro, títeres y marionetas. Vale. Pues aquí empezamos el arte primigenio, ¿no? Del arte dramático, el teatro. Vamos a ver qué dice. A ver, ¿esto qué es? Vale, aquí viene autores de Grecia, Eurípides y toda esta gente. España, Lope de Vega, Tirso de Molina, de Inglaterra, de Francia. Esto, Juan Ruiz de Alarcón, esto es siglo de oro. Goethe, Ibsen, que este era sueco. Teatro japonés, chino. Bueno, hay cosas, ¿eh? Vale, voy a leer un poco. Si alguna vez has acudido a una representación, sabrás la emoción que se siente cuando se apagan las luces. El público queda en silencio, la música empieza a tocar y se alza el telón. Una representación teatral puede ser una comedia, un musical, una ópera, un ballet, una pantomima, un espectáculo de marionetas o incluso una sesión de circo. Cualquier clase de representación proporciona al público la apasionante experiencia de ver una actuación en vivo. Las primeras representaciones teatrales. Los expertos creen que los griegos fueron los primeros en organizar representaciones teatrales en el siglo VI a.C. Sí, o sea, las fechas cuadran. Hay obras escritas de incluso el siglo VII, pero bueno, es esa época, el siglo VI a.C. Interpretaban bailes en honor del dios Dioniso, que con el tiempo fueron transformándose en tragedias. Los argumentos procedían de los mitos, personajes divinos o heroicos, sí, o de la historia antigua, y estaban escritos en verso. Las escenas presentaban interrumpidas
las escenas se presentaban interrumpidas por muchas canciones. Sabemos que los griegos escribieron más de 1000 tragedias, aunque en la actualidad solo se conservan 31. Mira, yo este dato no lo sabía. Solo se conservan 31 de las más de 1000 tragedias que escribieron, ¿eh? Cuidado, cuidado. Todas ellas escritas por los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí. De hecho, era como el gran... Bueno, pues los tres fantásticos, ¿no? Siempre eran esta gente. Y había concursos y todo, y siempre se presentaba esta gente y solían ganar ellos. Las comedias también se hicieron populares en el siglo V a.C. En la antigua Grecia solo actuaban los hombres que llevaban máscaras para que el público identificara claramente a los personajes. Las máscaras de la tragedia y de la comedia se emplean a menudo como símbolos en el teatro moderno. Bueno, símbolos. Bueno, hay de todo aquí. Hay muchos usos de las máscaras, hay muchas cosas. Las representaciones tenían lugar al aire libre, en teatros descubiertos. Había un espacio circular para cantar y bailar llamado orquesta y detrás un estrado largo y bajo para actuar. Las obras griegas utilizaban un escenario muy pequeño. El público se sentaba en unas gradas en forma de semicírculo. Sí, claro, todo correcto. Y de hecho, porque lo estoy pensando ahora, en Grecia los teatros, digamos que se construían como, por ejemplo, como en las pinturas de Altamira, igual. O sea, utilizaban el espacio que tenían. Si, por ejemplo, en las pinturas de Altamira, si había una roca que era como una protuberancia, eso lo aprovechaban para dibujar lo que es el pecho de un... no sé, en la época, ¿qué es lo que había? Toros, no. Bisontes. Aprovechaban para dibujar lo que es el pecho de un bisonte y luego, pues arriba le hacían la cara y tal, ¿no? Y las patas y todo esto. Y en Grecia ocurría igual, intentaban que la acústica fuera la mejor, entonces muchos teatros griegos se construían pues como en valles o aprovechando las colinas para que aislara más el sonido y todo esto. O sea que hacían un poco como con las pinturas de hace ya muchos años. ¿Qué más? En torno al año 300 a.C., las comedias empezaron a ponerse de moda en la antigua Roma. En el siglo II a.C. surgieron dos grandes autores cómicos, Plauto y Terencio, muy conocidos de la época. Como en el caso de los griegos, los romanos celebraban sus representaciones teatrales en teatros al aire libre. En Roma había tres. Los romanos redujeron el espacio de la orquesta para cantar y bailar, que dejó de ser un círculo y se convirtió en un semicírculo. Vale, elevaron el estrado que había detrás y lo ampliaron hasta darle una anchura de 24 a 30 metros. Los únicos elementos del escenario eran tres puertas situadas al fondo que representaban puertas de edificios para dar la impresión de que la obra tenía lugar en una calle romana. Vale, luego aquí dice, en el siglo II después de Cristo, algunos espectáculos como las luchas de gladiadores se hicieron más populares que el teatro. Estas luchas eran violentas y sangrientas, pero para los romanos era una forma de teatro. Esto es un poco lo de... Y además el término surgió en la época de pan y circo. Yo te doy algo. Es lo que a día de hoy llamaríamos mainstream. Y básico y superficial. Yo te doy algo que vende mucho, pero en cuanto a contenido artístico, pues es una mierda. Es algo superficial, es algo básico, ¿no? Pues podéis pensar en cualquier programa de la televisión, del corazón y todo esto, que hay mucho salseo, mucha cosa de esta, o incluso puedes poner la tele y ver que en el programa del corazón de turno se están pegando, lo que sea, y es un contenido que no te aporta nada, pero te entretiene y te engancha, ¿no? Y te quedas en la caja tonta, en la televisión, te quedas embobado viéndolo. Pues esto era un poco igual. Ponemos a dos tíos que luchen entre ellos y la gente lo ve, porque da morbo y, bueno, era pan y circo. Estas luchas eran violentas y sangrientas, pero para los romanos eran una forma de teatro.
Los luchadores interpretaban famosas batallas de la historia. El anfiteatro, bueno, aquí, inciso, un anfiteatro son dos teatros. Si un teatro es pues semicircular, un anfiteatro son dos juntos. Entonces el Coliseo romano es un anfiteatro, ¿vale? Aquí lo dice, el anfiteatro más grande de Roma, el Coliseo, estaba diseñado de tal manera que podía llenarse de agua para recrear batallas navales. Y había incluso barcos y eso era, bueno, alucinante. Pero alucinante, eso era como un gran decorado de cine, ¿sabes? Em, Cuando cayó el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, desaparecieron las representaciones teatrales en Europa. Bueno, aquí ya directamente, a ver cuánto hay. Bueno, no hay mucho, lo vamos a leer. Vale, el teatro en la Edad Media. Durante la Edad Media, entre el año 400 y el 1500 después de Cristo, es que, claro, es que cuando vino el tema de la Edad Media y tal, el teatro lo prohibieron. Había alguna pequeña cosa, en plan clandestina, los juglares y toda esta gente, ¿no? Gente que iba sola a actuar solos como cómicos, como bufones, a pueblos y bueno, era todo ilegal, clandestino, porque estaba prohibido, pero así es como funcionaba, no había teatro en la Edad Media. Bueno, luego había ciertas cosas, sí, pero bueno, ahora lo vemos. Durante la Edad Media, entre el año 400 y el 1500 después de Cristo, las autoridades eclesiásticas se sirvieron del teatro para divulgar entre el pueblo las historias de la Biblia y los valores del cristianismo. Los sacerdotes crearon dramas de tema religioso llamados autos sacramentales o misterios. Sí, bueno, eso sí. Las obras se interpretaban en las plazas de las ciudades o en carretas que podían trasladarse de una localidad a otra. En el siglo XV empezaron a aparecer también obras no religiosas basadas en cuentos tradicionales o anécdotas divertidas. Se hicieron populares las obras de intención moral que utilizaban la poesía, la música y la comedia para enseñar al pueblo. En esa época se formaron pequeños grupos de artistas profesionales llamados juglares que trabajaban en los patios de las posadas y en las ferias. Es que, bueno, durante toda la etapa religiosa y tal, había un punto de prohibición por parte de la iglesia, porque el teatro era un poco impuro, ¿no? Pero bueno, al final ellos mismos lo usaban y bueno, al final luego se acabó permitiendo y demás. El teatro europeo en el Renacimiento. A partir del siglo XV, diversos escritores, primero en Italia y después en otros países de Europa, centraron de nuevo su atención en el teatro de los antiguos griegos y romanos. Esa tendencia formaba parte de un redescubrimiento del mundo clásico que hoy día se conoce como Renacimiento. Los escritores volvieron a experimentar con el teatro y durante los siglos XVI y XVII se extendieron por toda Europa muchas formas teatrales nuevas, desde obras y representaciones de marionetas a óperas y ballets. Vale. A mediados del siglo XVII las representaciones tuvieron tanto éxito en Italia y Francia que se construyeron grandes teatros para albergarlas. Y aquí están, pues, bueno, luego lo dirán, ¿no? Molière, que veo por ahí abajo. Durante el siglo XVI y principios del siglo XVII el teatro tuvo un importante desarrollo en España y en Latinoamérica, con autores tan importantes como Tirso de Molina, que creó un personaje del que sin duda has oído hablar, Don Juan, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Esto es teatro lopesco, o sea, siglo XVI, siglo XVII, teatro lopesco, del siglo de oro. Y Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, en México. También en esa época las obras de teatro se hicieron tan populares en Inglaterra como en la actualidad. Como en la actualidad lo son los partidos de fútbol. Y empezaron a construirse teatros cada vez más sofisticados. En ellos se representaron las obras de un autor del que sin duda has oído hablar, William Shakespeare. Es la misma época, pero bueno, otros países. En Francia, en el siglo XVII, conocieron un gran éxito las obras de un escritor llamado Molière, tras cuya muerte, en 1673, el rey ordenó la creación de una compañía llamada Comédie Française, que en la actualidad es el teatro nacional más antiguo del mundo. Anda, mira, no lo sabía. Vale, y nos queda esto. El teatro, bueno, esta época, siglo XVI, siglo XVII, pues fijaos la importancia que tuvo, ¿no? Cervantes también es de esta época, lo que pasa que Cervantes no lo mencionan porque no era un dramaturgo, o sea, él escribía novelas. El Quijote es una novela.
teatro escribía poca cosa y sobre todo hizo entremeses, que es lo que hay entre obra y obra o entre acto y acto, ¿no? Son obras de 10 minutos o una cosa así. Y porque es como el tiempo de espera. Pues a día de hoy, si veis una serie en la televisión o un programa, los anuncios sería un entremés en esta época, ¿vale? Y sería una obra escrita, interpretada con actores. Lo que pasa que son obras cortitas, pero bueno, no le mencionan porque no era a nivel teatral de los más importantes. Los importantes era Lope de Vega, que de hecho el Siglo de Oro también se llama Teatro Lopesco en honor a él, Calderón de la Barca y bueno, Juan Ruiz de Alarcón y tal, ¿no? Y en Inglaterra, pues William Shakespeare, evidentemente. Y bueno, en Francia Molière. Una época, o sea, a nivel teatral, pues quizá la más importante. El teatro europeo desde el... Bueno, importante. Grecia tuvo lo suyo, ¿no? Con los comienzos y tal. Pero bueno, muy importante. El teatro europeo desde el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII la mayoría de teatros giraban alrededor de los actores protagonistas, que decidían a qué otros actores emplear, cuándo eran los ensayos y qué ropas debían utilizarse. Hoy día de esas cuestiones se ocupa el director de la obra. En el siglo XIX, un movimiento artístico llamado romanticismo influyó a muchos dramaturgos de Europa, que crearon obras basadas en los sentimientos de la gente y su vida espiritual. Una de las obras románticas más famosas es Fausto, escrita entre 1808 y 1832 por el autor alemán Goethe. Basó el argumento de la antigua leyenda de un hombre que vende su alma al diablo para obtener riqueza y honores. Otra obra romántica importante es Don Juan Tenorio, del escritor español José Zorrilla. Vale, también se hizo popular en Europa un tipo de obra llamada melodrama, que contaba historias emocionantes de héroes, heroínas y villanos. Mezclaba comedia, tragedia y música con espectaculares acontecimientos que requerían efectos sorprendentes, como puedan ser terremotos, persecuciones a caballo, etc. A mediados del siglo XIX se desarrolló un nuevo tipo de obra basada en el realismo. Los argumentos se centraban en la vida cotidiana, como las relaciones de las familias en sus hogares y tal y cual. Y aquí, pues sí, los más importantes son estos. Henrik Ibsen y... Mira, noruego, no sueco. Sueco era Strindberg. Que este era, bueno, de Gran Bretaña, y Anton Chekhov. Anton Chekhov, que no es Mikhail Chekhov. Anton Chekhov es el literato, el que escribe obras. Y Mikhail Chekhov es, si no me equivoco, su sobrino. Y él es, bueno, pues un teórico de la interpretación con su método Chekhov y todo esto. A finales del siglo XIX hubo algunos dramaturgos que se especializaron en la creación de personajes realistas con problemas, sentimientos e ideas como los de cualquier persona. Entre ellos destacan el noruego Henrik Ibsen, el sueco August Strindberg y el irlandés George Bernard Shaw y el ruso Anton Chekhov. Al mismo tiempo se ponían de moda en Europa muchas formas de representaciones populares que mezclaban la canción, el baile y la comedia. En el siglo XX el teatro siguió desarrollándose en una gran variedad de formas. Algunos de los dramaturgos más importantes de ese siglo son el estadounidense Arthur Miller o el alemán Bertolt Brecht. Bueno, y que lo sepáis, el dato creo que es así. Fijaos, si Estados Unidos a nivel teatral estaba rezagada, bueno, sí, que la primera obra teatral de toda la historia de los Estados Unidos es sobre esta época y fue escrita por Eugene O'Neill. Y en Grecia veníamos ya del siglo VI a.C., ¿eh? Pues en Estados Unidos era el siglo XX. Eugene O'Neill. Pero bueno, aquí no lo mencionan. Vale, cuyas obras plantean al espectador diversas cuestiones políticas. Los musicales también tuvieron un enorme éxito en el siglo XX y entre ellos los más famosos destacan West Side Story y El fantasma de la ópera. Vale, esto es interesante. El mundo, esto me interesa, a ver qué hay. Los antiguos relatos hindúes, como el Mahabharata y el Ramayana, constituyeron la base del teatro primitivo en India, Indonesia y Malasia hace miles de años.
Bueno, a mí personalmente es una cosa que me interesa bastante. ¿Por qué? Porque la primera poética teatral de la historia mundial es el Natya Sastra. Y el Natya Sastra es de la India. Y pues si en Grecia había teatro en el siglo VI antes de Cristo, eh, joder, pues la primera poética teatral de la historia, yo no sé de qué edad sería, igual era del 7, del 8 o del 10 antes de Cristo, ¿no? Es la primera poética de toda la historia, la primera poética teatral. Luego vendría la de Aristóteles en Grecia, que será sobre esa época, el 6, el 5 antes de Cristo, por ahí. Entonces me interesa mucho, ¿no? Porque ¿qué se estaba haciendo en la India? Hablamos mucho de Grecia, hay muchas cosas que se pueden ver, ¿no? De el legado que dejaron, obras, infraestructuras, teatros, ¿no? Pero en la India, ¿qué se hizo allí? Primera poética teatral de la historia, o sea, empezaron antes, ¿no? ¿Qué se hizo? Esas historias siguen representándose en la actualidad. En muchas partes de Asia, el teatro de marionetas se ha hecho muy popular y sofisticado. El teatro chino floreció en el siglo XIV, las primeras obras se representaban al aire libre, frente a los templos, y más tarde se convirtieron en un arte elevado que se representaba en los teatros de la corte y de los salones de té. Arte elevado, vale. Desde el siglo XV la forma más famosa de teatro chino ha sido la ópera de Pekín, un tipo de obra que mezcla canción, baile y acrobacias. Entonces, bueno, arte dramático, bueno, tenemos ahí ciertas cosas como las acrobacias, el baile, ¿no? Que siempre hay un punto de interpretación, al igual que la canción, pero bueno, a nivel cuerpo y tal, pues tenemos acrobacias. En Japón se han desarrollado dos formas principales de teatro llamadas no y kabuki. Luego también tenemos el bunraku, pero bueno, las más famosas son estas. En todos esos tipos de teatro oriental, las máscaras y el maquillaje constituyen una parte importante del vestuario. Las representaciones se basan en creencias tradicionales, ritos religiosos antiguos y danzas populares. Eh, vale, y luego nos queda únicamente esto de aquí, ¿vale? El teatro occidental en la actualidad. Vamos a ver qué dice de la actualidad. Del teatro occidental. Y luego tenemos nada, no hay nada. En la actualidad, las compañías de teatro en Europa y América organizan representaciones en escenarios de todo tipo, desde pequeñas aulas de colegio a grandes estadios. Las representaciones teatrales actuales implican a un gran número de personas, cada una responsabilizada de una función específica. Bien, esto es interesante, esto es lo que... eh, ¿cómo se llamaría? Porque es que hubo un nombre y luego hubo la variación en teatro. Esto es un poco lo del arte total, que creo que era Gordon Craig quien lo impulsó. Hablo de actualidad o de teorías contemporáneas. Aunque creo que lo cogió de otra parte. Bueno, la cosa es que luego en teatro se especificó todo, ¿no? Hay una producción, y esto se basa pues, en el arte total y todo esto. Hay una producción, quiero que se divida en departamentos, ¿no? Están los actores, está la dirección, está los literatos, está los técnicos de iluminación y quiero al mejor en cada puesto. Los mejores actores, los mejores escritores, el mejor director, la mejor iluminación. Que no es quizá como antes, en las que, bueno, eran etapas en las que uno podía hacer de todo y, ¿sabes? Por ejemplo, en Grecia estaba la figura del corega. El corega era una persona que te producía, te dirigía, te actuaba todo él mismo. O sea, lo hacía todo él mismo. Proyecto Caliu, ¿qué tal? Proyecto Caliu, no, Caliu. Hola, Caliu. Aquí estoy hablando un poco de arte dramático, un directo distinto. Y bueno, con la Encarta del año 2009. A ver qué decía en esa etapa retro. Bueno, no tan retro, porque es 2009, pero bueno, a ver qué decía, ¿no? Y lo que decía... mira, y Dani Coterillo, ¿qué tal? Pero bueno, aquí viene todo el mundo. Caliu, Dani... la Encarta, sí, la Encarta. La Encarta 2009. Iba a descargar la del año 95 y 98, pero no me dejó. Me tengo que descargar una máquina virtual, transformar todo mi ordenador en un Windows XP. Entonces era un lío y no la quería liar porque el ordenador es nuevo y tal, muy complejo. Y bueno, dije Encarta 2009, que es la última versión que hubo.
Es retro, pero no tanto. Y bueno, también para ver qué dice, en general, la Encarta, que fue una de las enciclopedias más vendidas, o la más vendida en formato digital, ¿eh? En su momento. Y nada, y aquí estaba un poco, pues, viendo lo que decía de teatro y vamos por teatro occidental en la actualidad. Que lo que yo decía es que, aquí dice, las representaciones teatrales actuales implican a un gran número de personas, cada una responsabilizada de una función específica. Esto es lo que ocurre a día de hoy en el cine. Que en el cine, una vez Juan Antonio Bayona, para lo imposible, dijo que en la película había contratado 7.000 personas. 7.000. 7.000. Entre actores, departamento de marketing, el director, ayudante de dirección, el ayudante de casting, el director de casting, la empresa de turno de streaming, la otra, eh, iluminadores, gente de decorado, y al final sí te dan 7.000 personas, ¿no? Y en teatro había una cosa que era de, creo que era Arte Total y Gordon Craig quien lo impulsó, aunque creo que luego se llamó de otra forma, pero bueno, y lo cogió de otro sitio, pero venía a decir un poco lo mismo, que en teatro se quería al mejor director, a los mejores actores, al mejor literato, al mejor técnico de iluminación, y todo funcionaba así. A diferencia de Grecia, la antigua Grecia, donde había la figura del corega, y el corega era una persona que estaba sola y te producía su espectáculo, te dirigía su espectáculo, te lo interpretaba, te lo escribía, y luego aparte era el camionero, o sea, cogía su carro, se ponía sus cosas y se iba a otro pueblo a actuar, o sea, también era transporte, lo era todo, hacía todo el corega. Y es un poco la diferencia de hoy en día. ¿Qué máquina el corega? Sí, un colega, era un coleguilla, ¿no? En fin, y a ver qué más nos dice la Encarta. Ya terminamos lo que es la etapa occidental. Luego tenemos cine, a ver qué dicen. ¿Qué más? El productor se encarga de supervisar todos los aspectos de la producción, desde conseguir el dinero necesario para la obra hasta contratar a un dramaturgo y a un director. El personal artístico incluye a los propios actores y a los diseñadores de los decorados, de los trajes y de las luces. A veces una sola persona, llamada escenógrafo, se ocupa de estas tres labores. La persona más importante es el director, que se encarga de organizar la representación, de seleccionar a los intérpretes y de dirigir los ensayos. Vale. También son importantes los técnicos encargados de la iluminación y el sonido, así como los responsables de cambiar los decorados y el mobiliario que aparecen en el escenario. Todos ellos están coordinados por el director de escena. Porque es que en un teatro, bueno, tienes desde el programador del teatro que te tiene que programar la función y ver qué día se puede representar, a qué hora, etc., si la acepta o no tu función. Bueno, en teatro vas o a taquilla o a caché. Si vas a caché, pues te pagan en el teatro. En taquilla te paga la gente, ¿no? Depende de lo que vendas. Hay técnicos allí, propios del teatro, que se encargan de todo, de la iluminación o de echar una mano a tu técnico de iluminación si lo tienes. Pues eso, hay un poco de todo, ¿no? Está el tramoyista, que se encarga también de los cambios de decorados, de escenas y todo esto. Y bueno, y hasta aquí tenemos el teatro, ¿vale? Que como yo decía antes, yo tuve la Encarta en 95 o 98, no estoy seguro, creo que la 95. Llegué a usar las dos y esta la llegué a usar, pero bueno, me pilló tarde, ¿eh? Yo esto lo usé 2 veces, yo creo. Y bueno, aunque mira, antes, fíjate, aquí tenemos... vale, vamos a coger este. A ver si amplía, sí. Aquí tenemos un teatro griego, ¿vale? Está al aire libre, como decía antes, aprovechando todo lo que es la naturaleza, como hacían con las pinturas, ¿no? Lo que decía yo de la cueva de Altamira, que si hay una protuberancia, ahí dibujamos el pecho del bisonte, luego dibujamos la cara arriba y las patas abajo. Pues aquí lo mismo, aquí hay un valle, unas colinas, esto genera una acústica, pues aprovechamos a crear el teatro aquí. Y nada, y aquí lo tenéis, un semicírculo, ¿vale? Eh, Teatro, que es una palabra que viene del griego y significa contemplar o lugar desde el que se contempla, ¿vale?
Sí, sí, funcionaba así. Depende, ¿no? Si hay una, sí, si hay una protuberancia, lo que sea, pues ahí haces el pecho de un bisonte o lo que sea. Y luego también había más cosas en la pintura, pero bueno. Y aquí hacían lo mismo, ¿vale? Eh, Uy, espera. Ahí. Y aquí tenemos un teatro romano de Mérida que los romanos, a nivel de todo, de arquitectura, de literatura, de absolutamente todo, copiaron a los griegos. Lo que pasa que luego ellos implementaron pues más eh, el tema fiesta, pan y circo y todo esto. Ah, mira. ¿En qué pueblo, si se puede decir? Y en España hay un teatro romano, que es el de Mérida. Y de hecho hay un festival de teatro. O sea, esto, y yo lo decía en un episodio de podcast, si esto, o sea, esto, tal y como lo veis, lo tuvieran en Estados Unidos, os aseguro que esto sería Disneyland París. Os lo aseguro, pero os lo aseguro, no sabemos lo que tenemos. Y, o sea, fijaos, ¿eh? Y aquí a día de hoy se actúa, como digo, y hay un festival de teatro clásico. Fijaos lo que tenemos, ¿eh? Y no lo sabemos. O sea, fijaos, esto, Disneyland París, y la gente de todos los países irían a Estados Unidos a visitarlo y a ver obras y todo esto. Que es que no lo aprovechamos, no lo aprovechamos, de verdad. Y antes estábamos viendo que por aquí decía teatro del siglo XVII-XVI. Arriba. Aquí, España, pues tenía Lope de Vega, Calderón de la Barca, Siglo de Oro, ¿vale? Y también en esta época estaba Shakespeare. También estaba Cervantes, pero Cervantes hacía entremeses, que es un tipo de teatro, pues, que son de obras cortas de 10 minutos o 20 y tal. Sí, es que de verdad, que es que no sabemos lo que tenemos. Pues Calderón de la Barca era tan respetado o más que Shakespeare en Alemania. Que es que no sabemos lo que tenemos, de verdad, no lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, de Calderón de la Barca, y permitidme que haga un poco de spam, tenéis una ficción sonora en iVoox. También en Twitch, pero en Twitch dentro de unos días se borrará. Pero en iVoox estará siempre. Y eso, es que no sabemos lo que tenemos, de verdad. Espera, me fui. Aquí, teatro. Y bueno, pues aquí tenemos a Sófocles, Eurípides, Esquilo, era otro de los grandes dramaturgos griegos. El Coliseo, que el Coliseo, como decía antes, es un anfiteatro, es decir, la fusión de teatro más teatro, anfiteatro, porque anfi significa eso, unión o dos creo que significa. Entonces el Coliseo romano es un anfiteatro. Auto sacramentales, esto es típico de la Edad Media. Pero vamos a ver qué tenemos. Mira, Teatro de Almagro. Esto es interesante. Y esto, lo digo yo, bueno, lo dice, ¿no? El Teatro de Almagro, construido durante el siglo XVI en España, es el único corral de comedias que existe hoy día. Estos primitivos teatros, los primeros de España, se levantaban en torno a un hermoso patio central, rodeado por 2 pisos de galerías. Esto es, tal y como lo veis, es el teatro típico de España. Es el teatro, y ahora me pongo patrio, calio, esto es el teatro español. Esto es el teatro español, ¿vale? Era como, pues eso, pues como una urbanización de hoy en día que hace un cuadrado y dentro de ese cuadrado pues hay un patio, ¿no? Puede haber una pista de fútbol para los críos o lo que sea. Bueno, pues ese patio, como veis aquí, rodeado de los pisos, ¿no? Sería el Corral de Comedias, el teatro típico de España, Corral de Comedias. Y aquí, bueno, aquí había de todo, ¿no? Aquí te tiraban, pues, tomates, las bragas, si hiciese falta, te tiraban rosas, lo que tú quieras, ¿no? Y aquí había, pues, el gallinero, que era la zona de arriba, y todo esto, ¿no? Luego esto sería como el patio de butacas. Y este es el único que queda. Y el Teatro de Almagro, y ahora vuelvo a Disneyland, existe a día de hoy, es el único. Y aquí se hace un festival, el Festival de Almagro. Pero que es que no sabemos lo que tenemos. Este tipo de teatro no existe en ninguna otra parte del mundo. Solo queda uno. Y es el típico español. ¿Y por qué solo queda uno? Pues porque fijaos, todo esto es madera. En la época también, pues se quemaban las cosas, ¿no? Había descuidos y tal. Y bueno, y pues ¿por qué no quedan? ¿Vale?
pero es que no sabemos lo que tenemos. O sea, un teatro clásico romano en Mérida y un teatro típico de España, el Corral de Comedias en Almagro. De verdad. Yo no he ido, todavía a estos sitios. No he ido a ningún festival y no he podido ver ninguna obra. Estuve a punto, bueno, de participar como actor en uno de ellos, pero al final no se dio. Pero vamos, que tengo muchísimas ganas, ¿eh? O sea, cuando pueda, para allá que voy. O sea, es que terrible. Es que esto sería Disneyland en Estados Unidos. O en Inglaterra. Que están con Shakespeare que no mean. Que es que es un poco... Es que vas a cualquier parte en Inglaterra y Shakespeare, 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 lo conoce todo el mundo. Si tú aquí preguntas a cualquier chaval de 15 años que no para de jugar al FIFA, te dirá que Shakespeare pues era un futbolista del Manchester City de la época de los 80. O a saber, que es que no tienen ni idea. O sea, y bueno, preguntas quién es Calderón de la Barca o Lope de Vega, te dirán que eso era su bisabuelo. O a saber qué te dicen, ¿no? Hay mucha incultura y que no sabemos lo que tenemos y no sabemos explotar lo que tenemos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, vamos, siempre lo he dicho. Es un poco... Antes mencionaba lo de que tengo una ficción sonora en Evox. Evox es la mayor plataforma de podcasting de habla hispana en el mundo, ¿no? Pero no sabemos lo que tenemos. Tiramos de Spotify, que también es maravillosa, o tiramos de Apple Podcast, pero coño, es que iVoox nació antes de todas ellas, es que casi fue pionera en el tema de los podcasts, ¿no? Y es la mayor plataforma de podcasting de España. Y ya que es una empresa española, pues apoyémosla, ¿no? Pero bueno, al final siempre tiramos de las marcas americanas y tal. Viene un poco a correlación de esto, ¿no? De Disneyland es maravillosa. Yo he estado en Disneyland París, es maravillosa, pero también lo es esto, ¿sabes? Y es que hay que apoyarlo más y darle más marketing y todo esto, ¿no? ¿El qué quieres probar? ¿El ir aquí a Almagro o a Mérida? Y bueno, luego tenemos aquí ciertos autores, ¿no? ¿Hacer algo en Evox? Pues es que es maravillosa Evox. Además, para empezar, es gratuita. Eso, para empezar. Puedes monetizar tu podcast. Ahí ya tienes que pagar 7 euros al mes y te da la opción de subir contenido exclusivo y tal, que para ello la gente tiene que apoyar ese contenido. Es un poco como Twitch, ¿no? Es como que para ser afiliado de Twitch en Evox tienes que pagar. Pero luego la gente, si se suscribe, pues ya está amortizado, son 7 euros al mes. Y ya está, ¿no? Pero bueno, también puedes monetizar de forma gratuita, vendiendo afiliaciones a Evox Plus y todo esto, totalmente gratuita. Y si la gente se afilia a través de tu enlace, pues ganas dinero. En fin, que está muy bien, está muy bien, muy bien. Y nada, yo te animo, yo te animo. Ahí tienes mi canal por si le quieres echar un vistazo, porque también hago contenido de arte dramático. Bueno, sin más, tú haz. Si tienes algún contenido que hacer, tú haz. O sea, no es aspiraciones de grandeza, si es que, sin más, son inquietudes, ¿no? Artísticas. Como aquel que le gustan mucho los videojuegos y quiere hablar de ellos. Si le sigue 1 millón de personas, genial. Y si le sigue su padre, su madre y 10 amigos del barrio, pues también, ¿no? Y algún día te acaba siguiendo más gente y todo esto. Pero al final, sin más, es un poco como, bueno, píldoras para el futuro, ¿no? Cápsulas del tiempo. Quedará ahí y luego haces relaciones con otra gente, conoces personas que les gusta lo mismo que a ti. No sé, está bien, tú haz. Si haces, dime, ¿eh? Y le echo un vistazo a ver de qué hablas y todo esto. Mira, y ahora voy a beber un poco de agua. A ver. Edipo Rey, madre mía. Es que Edipo Rey de Sófocles, ya no sé ni hablar, de Sófocles. Esto, yo no... sí, hombre, claro. Si tú haces alguna vez algo y tal, pues dilo por aquí. Ya que eres seguidor y tal, yo te dejo que lo digas. Si has empezado un podcast. Edipo Rey, yo no sé si... Bueno, sí, tú me lo dijiste. Que no te gustaba One Piece, ¿no? Creo que fuiste tú. Edipo Rey, bueno, para el que le guste y tal,
Es que tiene reminiscencias en obras actuales. Edipo Rey sale en One Piece. Hay una escena en la que Fujitora se arranca los ojos, ¿no? Bueno, es una cosa que ya había hecho en el pasado. Edipo Rey, o sea, esto viene de Edipo Rey, ¿vale? Una obra que es del año, bueno, 6, 5 antes de Cristo, ¿no? O 4, o sea, fíjate. Yo te la recomiendo, ¿eh? Pero bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, el Coliseo, es que ya os hacéis una idea de lo que es, ¿no? Ha salido en miles de sitios. Y aquí vamos a ver tipos de teatro, muy distintos a los occidentales. Porque a mí es una cosa que me interesa, ¿no? Estoy de Occidente un poco hasta la coronilla, porque tenemos toda la cultura americana en todas partes, bueno, española, pues vivimos en España y la conocemos, y más o menos en Francia, Inglaterra, pues lo conocemos, ¿no? Pero en Japón, en China, ¿cómo diablos es? Es un tipo de teatro totalmente distinto, ¿eh? A ver aquí. No sé si lo oís, o está muy bajo. Bueno, aquí esto es más ritual, por así decirlo, ¿no? Sí, música, coreografía, textos y efectos dramáticos. Se basa mucho en el mito también, como en Grecia. El kabuki ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es con máscaras y... Mira, esto no lo sabía. Los buenos se tiñen la cara de blanco, mientras que los malos lo hacen de tonos oscuros. Esto no lo sabía. Y bueno, el tipo de teatro no. Es un teatro que la imagen engaña, ¿eh? La imagen engaña. De hecho, lo voy a poner por aquí. A ver. Eh, Vamos aquí. Teatro no. Para que lo veáis. Bueno, quizá aquí. Es que se ve poco. A ver. Se ve poco. Ah, pero venga, pongo cualquiera. Mira, voy a poner esto. En plan una... De hecho lo explica. A ver. ¿Esto qué es? ¿Para expandir o...? Bueno, no, más o menos lo veis, ¿no? El teatro no. Fijaos, si es diferente a un teatro a la italiana, que es lo que tenemos en España o en cualquier parte del mundo. A la italiana es un cine. La escena y las butacas detrás, ya está. Es un cine a la italiana, un teatro convencional. Como los de hoy en día, vamos. El teatro no es distinto. ¿La escena cuál es? Bueno, hay muchas. Está esta de aquí, está esta de aquí y está esta de aquí. Y esto juega con la simbología. O bueno, más bien con la semiótica. Bueno, vamos a decir, juega con la semiótica teatral. Son signos, ¿vale? ¿Qué significa esto de aquí? Esto de aquí significa la vida. La vida o la tierra. Y esto de aquí, este pasillo, que es muy interesante, esto significa el purgatorio. Y esto, la muerte, o el cielo, o el infierno. Entonces había personajes que estaban vivos, de repente sufrían un proceso de purgatorio, de culpa, podían, bueno, eh, podían sentir alguna cosa que habían hecho, o sea, podían arrepentirse de algo y luego volver a la vida, o quién sabe, ¿no? O directamente acababan en la muerte, eh, el cielo o el infierno, ¿no? El personaje malo tal vez pueda partir de aquí. En fin, es un tipo de teatro pues muy interesante. Más o menos aquí lo veis, ¿no? Las butacas, que esto recuerda a Grecia, es un semicírculo. Luego entras por aquí, hay un pasillo y luego aquí hay otra zona. O sea, esto no lo ves a día de hoy en España o en cualquier otra parte del mundo. Es que es un tipo de teatro muy concreto. Es un teatro japonés, del teatro no. Es que fijaos, ¿no? Y en el mundo hay 194 países. Y estamos hablando de España, de Japón, que son dos,
Pues en los demás países, ¿cómo es un tipo de teatro etíope? Pues no tengo ni idea. Yo conozco el de Japón y alguno más, ¿no? Los conocidos. Y no es tan conocido el teatro oriental. En países occidentales no se habla tanto, ¿no? Pues fijaos cómo era. El mundo es muy grande, hay que conocerlo. Fijaos cómo era. Y... Venga, salgo de aquí. Y nada, y ahí lo tenemos. Y nos vamos al cine, yo creo. Nos vamos al cine. Venga. Porque aquí tenemos... Es que fijaos, la encarta. Fijaos qué gráficos, qué musiquita cada vez que paso el cursor. Espectáculos. El cine. Vale, esto me interesa. Voy a beber agua, que si no me quedo disfónico. Otra cosa interesante, disfónico. La gente suele decir afónico, pero está mal dicho. Afónico es que te quedas sin voz. Y eso no se suele dar. Siempre tienes voz. Mal, porque estás jodido, pero siempre tienes voz. Entonces es disfonía. Pero bueno. Al cine, vamos al cine. Bueno, aquí ya vemos la Guerra de las Galaxias. Bueno, esto nos conecta con Obi-Wan Kenobi, que fue hace poco. ¿Qué dirán, no? Tres acróbatas, no lo conozco. Cantinflas, E.T. E.T., que fue un personaje de Star Wars, ¿eh? Lo estaban diciendo en otro podcast, en Territorio Revival. Fue un personaje de Star Wars, E.T. Sale en las películas, ¿eh? Por si no lo sabíais. Bueno, aquí tenemos una peli española de Almodóvar, La Comunidad del Anillo. Un actor se transforma en un monstruo. No sé lo que es. Y lo que se esconde detrás de la cámara. Bueno, Charlotte, de este hombre, no recuerdo ahora su nombre. Se me ha ido, joder. De Charles Chaplin, vale. Y Lumière y tal. Vale, ¿qué nos dice? Dice, el cine nos transporta a épocas pasadas o a fantasías del futuro. Es la fuente principal de la que se alimenta la televisión, los videojuegos y la publicidad. Es algo muy familiar para todos nosotros y, sin embargo, de lo que sabemos muy poco. ¿O no? ¿Sabrías tú decirnos algo de su origen, de su evolución, de cómo se hace o de cómo se paga? ¿Cómo será en el futuro? Aquí te damos algunas claves. ¿Cómo será en el futuro, 2009. O sea, a nivel cinematográfico seguramente haya cambiado más que en el teatral. La aparición del streaming, películas en formato físico, en Blu-ray, en 4K, en 8K, que bueno, eso todavía no está, el 8K. En fin, muchas cosas, muchas cosas. Grandes gigantes como empresas, Netflix, Amazon. ¿Cuándo se inventó el cine? Bueno, os lo digo yo, 1895. Ahí es cuando se creó. Se acercaba al final del siglo XIX, un siglo de inventos, el tren y el barco de vapor, el automóvil, el telégrafo, la bombilla, el teléfono y la fotografía. Nuestros tatarabuelos ya podían hacerse fotografías en blanco y negro, eso sí, muy caras, pero ya se podía tener alguna de recuerdo. Mientras, los espectáculos eran los de siempre, el teatro, la danza, la música, la ópera, hasta que en distintos países se pensó en que la imagen se moviera. Parecía imposible. Dar movimiento a esas figuras impresas sobre un cartón duro, ¿cómo? Alguien se dio cuenta viendo juguetes antiguos, que si las figuras... Alguien se dio cuenta viendo juguetes antiguos, que si las figuras quietas pasaban muy rápido, una tras otra, se creaba la sensación de movimiento. Al final, después de muchos ensayos, el estadounidense Thomas Edison hizo una máquina para un solo espectador, y los hermanos franceses Lumière inventaron la primera cámara de cine. Era en 1895, aquí lo tenéis. La gente de la sala se reía o se asustaba, creían que el tren venía hacia ellos y les pillaría. Es que el cine fue, bueno, pues un invento de feria, ¿no? De circo, era como un juguete. Luego ya evolucionó en otra cosa, pero era un juguete. Evolución y tipos de películas. Al principio el cine era mudo. Los textos pasaban escritos en lo que se llamaban intertítulos. Con un piano, si lo había, se acompañaba la proyección. Aún así, fue un gran éxito. Eran películas de humor, como las de Charlotte, pero también había dramas, películas de aventuras, de piratas, de romanos, del oeste, de terror, de guerra, policíacas y de amor.
Cuando a comienzos de la década de 1930 se hizo sonoro, 1927 fue el año. Fue la película El cantor de jazz. Las salas de cine se multiplicaron en todo el mundo. El cine se hizo popular, pero también jodieron a muchos actores que no sabían hablar y ya dejaron de actuar en cine sonoro. Se convirtió en el principal espectáculo, además de las películas musicales con bailarines y cantantes actuando, y de los géneros anteriores se hicieron muchos melodramas, historias tristes con música para llorar y algunas de las películas más famosas de dibujos animados. Bueno, estaría Mickey Mouse y todo esto, ¿no? Imagino. Unos 10 años después apareció el cine en color y ni siquiera la televisión recién inventada disminuyó el público del cine. Se proyectaba en formatos muy anchos llamados panorámicos que daban una sensación grandiosa en la pantalla, sobre todo para los géneros en que se veían paisajes amplios o batallas. Las bélicas, las del oeste, las de romanos, que se llamaban peplums, o las de ciencia ficción. Hasta que llegó el vídeo en la década de 1980, que más o menos es un poco los videojuegos, ¿no? No sé cuál es la primera generación de videojuegos, Aquí estamos ahora con cine, Caliu. La primera consola doméstica de videojuegos, NES y todo esto, era los años 80, pero la primera doméstica era los 70 y era la Nomax o una cosa así, ¿no? La Vectrex no, creo que era la Nomax, una cosa así. Tú di. Nada, aquí decía que, bueno, que la creación del cine, ¿no? En 1895, luego el cine sonoro en el 27 y todo esto, con el cantor de jazz. Bueno, hasta que llegó el vídeo en la década de 1980 y con él sí que empezó a ir menos gente al cine. Bueno, porque haría competencia, ¿no? Muchas salas se cerraron, aunque se seguían haciendo películas, ya no se pasaban tanto en las grandes salas de enormes pantallas. Se veían en la televisión o el vídeo caseros. Quizá aquí, y esto se hace siempre en cualquier sector artístico, ¿no? Que siempre se mira al pasado para avanzar hacia el futuro. Esto es lo que está ocurriendo a día de hoy con Netflix, Amazon, HBO, que la gente lo ve en casa, desde su sofá o desde su cama, y los cines les están jodiendo y va menos gente. Esto es lo que está ocurriendo a día de hoy. Una cosa que ocurría en los años 80, pues es posible. Además es lo mismo, se veía en la televisión, a día de hoy lo vemos en la televisión, plataformas streaming o vídeos caseros, que esto será el videoclub. Bueno, se sigue vendiendo películas en formato físico. Gracias a Dios, porque a mí me gusta, es una cosa que me gusta. Para coleccionar y tal. ¿Cómo se hace una película? Detrás de la cámara. Vemos a las actrices y a los actores, a veces conocemos al director que coordina todo o sabemos quién ha escrito la historia, pero ¿quién hay detrás de la cámara? ¿Cuándo acaban las películas? En los títulos de crédito, cuando acaban las películas, en los títulos de crédito aparecen muchos nombres. El cámara, que apunta con la cámara a lo que quiere el director que veamos, que se llama el encuadre y es lo que se filma. Su ayudante, que se ocupa de que los actores estén bien enfocados, y también imagino que con las marcas, ¿no? En el suelo y todo esto. El microfonista, que toma el sonido de las voces. El ingeniero de sonido, que mezcla las distintas voces y ruidos de ambientación. El iluminador o director de fotografía, que se encarga de que la luz llegue a cada parte de la imagen con su intensidad y color adecuados. Y el director de arte, que diseña el vestuario y la escenografía, los decorados y los objetos que hay en el decorado, que se llaman atrezo, que esto viene del teatro, el atrecho. Muy cierto, Calio, muy cierto. Muy cierto. Si es que... Pero bueno. Y eso, fíjate, es un poco lo que decían en el teatro romano, ya hace muchos años, que vimos antes, de el pan y circo, ¿no? De yo te vendo un producto, lo ve muchísima gente, es una cosa que a día de hoy se llamaría mainstream, pero a nivel de contenido, de calidad, no vale nada. No vale nada, es algo banal, pan y circo. Es dos personas peleándose y yo lo veo, ¿no? En un programa del corazón o lo que sea. Yo lo veo. Pan y circo, y no es que me esté metiendo con él, es lo que hizo Ibai con
pues con la gala esta ¿cómo se llame, no? La velada 2. Es pan y circo, junto a gente famosa y la pongo a darse de hostias. La gente lo va a ver, sí, porque da morbo. Pero es que ya está, es pan y circo. A nivel de contenido, ¿es algo interesante? ¿Es algo que te llene? Pues no mucho, ¿no? Es ver a la gente a la que tú sigues dándose de hostias y no es más, ¿no? Y es un poco de testosterona. Venga, ¿quién la tiene más grande? Venga, tal tío está muy mazao, ¿no? ¿Podrá darle de hostias a tal otro que se le ve más bajito y menos fuerte? ¿O el otro tendrá mejor gancho? Es pan y circo, ¿sabes? Ver a gente dándose de hostias. Y te quedas viéndolo, ¿eh? Porque es algo que te hipnotiza. Es como el Sálvame y todas estas cosas. Coño, yo a veces cambiaba de canal, ponía la uno. No me interesa, la 2. Ah, venga, a ver qué echan en la 5. Y de repente veías a una tía desnuda, corriendo por el plato, y no sabes ni quién es, y ni qué está pasando, pero te quedas viéndolo porque te entretiene. Dices, ostras, ¿qué hace esta tía en bragas, desnuda, corriendo por el plato? Llamándola hija de puta a no sé quién. ¿Qué ocurre aquí, no? Y te quedas viéndolo. Pan y circo. Es pan y circo. Pero bueno. No sé por qué dije esto. Algo venía. Pero bueno, no sé. Bueno, a ver, vale. Y Atrezo, que viene del teatro, el atrecho y tal. ¿Y qué tal? O sea, ¿viste la velada, dices? La velada 2. Si es que al final... Yo vi vídeos después de que se emitiera, ¿eh? Y es que al final es lo que es. Es que no... ¿Cómo no va a tener espectadores? ¿Cómo no va a tener 3 millones y pico de espectadores? Coño, si es que a cada uno le sigue 10 millones y de los 10 millones a alguien le interesará ver cómo su ídolo, la persona a la que sigue, se da de hostias con otro. Normal que tenga 3 millones 500.000 en Twitch. Es que es normal, poco me parece. Si es que ahí va y le seguirá 10 millones, a Luzu otros 10, a no sé quién otros 10, coño. Y luego ves que esa gente se da de hostias. Normal que lo vea tanta gente. Y luego, la cosa es que luego van con un aura de, bueno, si es que van con un aura de, no sé, de artistas o de gente importante que hace cosas muy importantes para la sociedad, un gran contenido artístico. Yo creo que se piensan que hay que ponerlos en las enciclopedias como la Encarta o algo, ¿no? Hombre, has juntado un grupo de gente famosa que se da de hostias. No es que sea esto, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Ah, bueno, Bustamante, de Cantabria, como yo. Que el hombre hacía boxeo, ¿eh? Fíjate, eso es lo único que vi. Bustamante versus Jagger, y lo vi un poquito. Y luego poco más, vi un poco pues el cómo llevaban la gala y todo esto. Pero no vi más. Sé que lo comentó Bustamante, que él hizo boxeo durante 30 años, ¿eh? Una cosa así. Lo que pasa que le pudo su forma física, que era mala, que tiene 40 años y que Jagger está fuerte y es joven. Y es una torre de 1,90. Y Bustamante medirá unos 70 y mucho, ¿eh? Y bueno, aquí, ¿qué más dice? Y todo esto y muchos otros ayudantes para mover la cámara, los focos, tomar notas, ayudar a los actores, pintar, retocar, maquillar, peinar, transportarlo todo, solo para la primera parte del trabajo, que es el rodaje. Bueno, la primera no es. Sí, bueno, es un poco un personaje, se crea él sus personajes. A mí me cae bien Jagger, ¿eh? Esto, la primera no es porque... Espera, voy a beber agua. La primera no es porque la primera es preproducción, producción y postproducción, ¿no? La primera será hacer el guión. Bueno, hacer el guión o tener ya la inquietud artística de lo que quieres montar, ¿no? Es como en teatro, tú en teatro lo primero que haces no es tener el libreto, guión no se dice libreto. No es lo primero que tienes, o sea, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es decir, ¿qué quiero montar? ¿Me preocupa el tiempo? Ya tengo el tema. Y luego ya haces un guión, o sea, un libreto. Es un poco la idea, ¿no? Lo primero. Una vez que se ruedan las escenas, numerándolas por tomas para elegir la que mejor quede, hay que montarlas, es decir, ponerlas una tras otra en un orden concreto.
Para eso están los montadores, que combinan las imágenes filmadas y los sonidos recogidos o grabados aparte. Por ejemplo, la música, para componer la película entera. Entre unas cosas y otras se puede estar trabajando para una película entre medio año y un año entero. Y a veces más. Bueno, díselo a Avatar 2, ¿no? Que Avatar 2, telita. Que es una película que a mí no me gusta, pero bueno, Avatar 2, tela, ¿eh? Tela. O por ejemplo eh, la de Ethan Hawke, ¿no? Creo que era Ethan Hawke el que lo interpretó. La película esta de que se grabó durante 20 años, ¿no? De cuando el chico es un niño, un adolescente y luego un adulto. Pero bueno, son casos, ¿no? Aquí dice medio año o un año entero, vale, y a veces más. ¿Quién paga todo esto? Los productores son los que dan el dinero para hacer las películas. Es lo que se llama financiación. Pueden ser grandes industrias como en Estados Unidos la Fox, la Paramount o la Disney. O alguna televisión, o el gobierno de algún país o de alguna región. A menudo la financiación se hace combinando unos medios y otros, o pidiendo un préstamo a un banco. Bueno, a nivel de financiación, a ver, hay lo que es el ABC, que el ABC es, soy un productor, bueno, sí, o un actor, bueno, soy un productor, tengo una idea, un proyecto, pido financiación. No lo pones tú de tu bolsillo, o sea, no gastas dinero, tú pides financiación. ¿A quién? Yo creo que esto lo expliqué en un podcast. Primero, a tu pueblo. Yo soy de Torrelavega. Primero pido con cine o con teatro, me da igual. Cine. Pido financiación a mi ayuntamiento, porque hay unas partidas de presupuestos para cine, para para todo el ayuntamiento. Primero el pueblo, a ver si me da algo, a ver si me da alguna subvención. Luego a mi comunidad autónoma, a Cantabria, porque tiene una partida en cine. Luego a mi país, a España, voy al Instituto de la Cinematografía de España, al ICA, y pido dinero. Puede que me lo hayan dado en los tres, ¿eh? Luego voy a Europa, y en Europa voy a Europa Media Creativa, que es como se llama. Les pido dinero. Por ejemplo, Filming, que es una plataforma maravillosa, o sea, yo me haría suscriptor de Filming durante toda mi vida. En Filming está financiada con Europa Creativa Media, o sea, con financiación europea. Y luego te puedes ir más arriba si quieres, te puedes ir al mundo. ¿Al mundo? ¿A quién pido dinero? A la UNESCO. Pero eso ya... Ahí ya sí que no... No, eso ya no funciona. Funciona hasta Europa. Y luego ya si quieres financiación privada, poner de tu bolsillo, métodos de mecenazgo, crowdfunding y todo esto, merchandising, colaboraciones con empresas, gente que te pueda ceder un espacio para grabar a cambio de algo que les puedas ofrecer tú. Aquí hay de todo ya, ¿eh? El problema viene después si la producción es independiente, es decir, si no está hecha por una gran productora. Hay que conseguir que la película se vea después de hecha. Muchas películas nunca llegan a estrenarse en las salas de cine comerciales. Y por eso hay filmotecas, donde se guardan y a veces se pasan, junto con películas antiguas, clásicas u olvidadas. También hay festivales de cine para dar a conocer películas interesantes, pero que al ser independientes es difícil que puedan llegar a verse. En conclusión, hay tantas películas ya hechas y se hacen tantas en el mundo, todos los años, que no daría tiempo a verlas en toda la vida. Aunque no hiciéramos nada más. Una suerte. La filmoteca es una gran desconocida. Poca gente conoce el concepto filmoteca y poca gente va. Yo, por desgracia, en mi ciudad, que es una ciudad, Torrelavega, no tenemos cine. Y es... es que es... irrisorio, o sea, es como en la segunda ciudad más importante de Cantabria, que es Torrelavega, después de Santander, no hay un cine. Tengo que ir a Santander para ir a ver una película, para ir a ver Doctor Strange, tengo que ir hasta Santander, recorrer 25 kilómetros. Y tengo que ir de día, porque por la noche no puedo volver, no hay bus y no hay todo esto. En fin, y lo único que tengo es una filmoteca. Y en la filmoteca dan películas, solo 2, cada fin de semana, solo 2. Bueno, duran toda la semana, si no me equivoco. Solo 2, las van cambiando cada semana.
Suelen ser bueno, dos o cuatro, no lo sé ahora. Eh, sí, por ahí, dos creo que suelen ser, ¿eh? Una siempre es española, y si no las dos. Y a veces se da la cosa de que te dan una película que está en el cine comercial. ¿Qué película suele ser? Pues suele ser una película que sigue en el cine, pero es española. Como esto es una empresa pública, si no me equivoco, española, pues bueno, no te van a poner Doctor Strange mientras está en los cines de Cinesa. Te pondrán pues la última peli de Mario Casas que siguen en Cinesa porque es española, ¿sabes? Pero bueno, está muy bien y luego es muy barata, vale 3 euros. No sé lo que te costará a ti, Calio, en tu pueblo, pero esto vale 3 euros en el mío. Y luego lo de los festivales. Los 4 grandes festivales, según Pedro Almodóvar, que son el Festival de Cannes, el de Berlín, el de San Sebastián y el de Venecia, es una forma de dar a conocer tu peli. Y quizá es un poco una feria, ¿no? Y quizá alguien vaya, un gran productor, vaya, la vea bueno, productor o mejor dicho, distribuidor. Tal vez la vea y diga, oye, esta película que me gusta mucho, confío en ella, te permito distribuirla en mis cines, en Cinesa, en donde sea, ¿no? Y ese corto o ese largo independiente ya está en Cinesa. Porque un gran distribuidor de una gran empresa, pues la vio y gustó, ¿no? O incluso a veces puede ser productores, ¿no? Una película que, bueno, que es una financiación post producción, ¿no? Bueno, no sé. En plan de que tú la llevas al Festival de Cannes y eso ocurre y por eso se reúnen, ¿no? La llevas al Festival de Cannes y a ver si tiene popularidad ahí, gana premios y a ver si Netflix la compra para distribuirla por ahí o Amazon y eso al final luego es dinero, ¿no? Porque, en fin, luego, joder, si se distribuye en Amazon, Amazon lo ve mucha gente, Amazon Prime Video o Netflix o HBO. Y funciona un poco así todo, ¿no? Y también hay ferias, ¿no? Y todo esto. Eh, vale, esto es interesante. Y terminamos ya con cine. El futuro del cine según la Encarta 2009. Hoy, con el DVD, fíjate, con el DVD, hoy. Hoy, con el DVD y los canales de televisión codificados y las nuevas pantallas de televisión panorámicas, el cine tiende a verse y escucharse en casa. Pero las salas de cine, ahora multisalas, para que haya películas para todos los gustos, se siguen abriendo, ofreciendo el espectáculo de la sala a oscuras, donde se comparten las risas o las lágrimas y los sustos. Del futuro nunca se sabe, pero parece que habrá para todos, para el que se quiera quedar en casa y para el que quiera ir con los amigos, sentarse en su butaca, comerse las palomitas y mandar callar al de al lado para que no para de hablar. Vale, esto es interesante, ¿eh? O sea, aquí, que habla de los años 80 previamente, hablaba de que, bueno, los cines, bueno, que estaban teniendo una crisis y tal, pero aquí dice, confiamos en que habrá para el que se quiera quedar en casa, para el que quiera ir al cine en fin, para los dos. Y aquí habla de, bueno, de los DVD, ¿no? De la oferta que hay, el formato físico, canales de televisión codificados, o sea, canales de pago, que a día de hoy sí, lo sigue habiendo, pero bueno, también tienes Netflix, o sea, canales por streaming, ¿no? Que es un poco el paralelismo que habría con hoy. Pantallas de televisión panorámicas. Aquí fallamos porque todo el mundo ve en 1080p, ¿no? O sea, Full HD. La gente compra televisores 4K porque es la nueva tecnología para ver cine en 4K, pero bueno, también lo puede hacer en el cine, ¿no? En el cine convencional. Pero si lo quiere ver en casa, pues también lo puede comprar, ¿no? Eh, Y luego lo que dije o no dije, porque ya no recuerdo, no sé si lo dije en un episodio de podcast o lo voy a decir, no lo sé. Que al final, creo que lo dije, que al final cada sitio te ofrece cosas distintas, ¿no? Hay películas para ver a las 4 de la tarde con tus sobrinos, tu hijo y tal, y hay películas para ver a las 3 de la madrugada. Eh, no sé, yo... El Padrino, no sé si la vería a las 9 de la mañana.
o cualquier otro. O por ejemplo, mejor, otro ejemplo. Una película de terror. Yo no sé si la vería a las 11 de la mañana o a las 12 mientras me hago la comida. Es que necesitas el ambiente, necesitas que sea a las 2 de la madrugada, tú solo, las persianas hasta abajo, oscuridad total. eh, Se ve de otra manera esa película de terror. Es que el ambiente, el teatro, ¿no? El lugar desde el que se contempla, pues condiciona, ¿no? No vale una cosa que otra. Y eso ocurre en el teatro. O sea, el teatro es directo. Tú como actriz no vas a hacer la misma función si por desgracia ha fallecido un familiar tuyo, así no. No vas a hacer la misma función en España con el público español que tiene unos códigos propios, así lo interpretas en Rusia, que los rusos quizá como de carácter son distintos, quizá el chiste funciona con unos pero no con otros. No es lo mismo, y aquí sí me voy ya al tema de espacio, no es lo mismo interpretar en la calle, teatro de calle, que en un teatro convencional. O no es lo mismo hacer una obra de teatro no en un teatro convencional que en uno de teatro no. La cosa cambia, ¿no? Te ofrece otras cosas. Lo mismo. Una peli de terror no es lo mismo verlo a las 12 del mediodía mientras te haces unos San Jacobos que a las 2 de la madrugada eh, lloviendo y con la oscuridad total, ¿no? Y tú solo. No es lo mismo. Y bueno, y nada, ¿y qué más podemos ver? Vamos a ver. Bueno, en cine, ¿qué teníamos por aquí? La Guerra de las Galaxias. Han Solo y Chewbacca en una escena de la Guerra de las Galaxias de 1977. Somos esclavos de nuestras circunstancias. Pues sí, pues sí, somos esclavos de nuestras circunstancias. No siempre los protagonistas de las películas son personas. Vale, ¿y qué más hay por aquí? Uy, ¿esto qué es? Bueno, aquí tienen un plato de... Fijaos lo que tienen aquí. O sea, no sé qué peli es esta. Pero tienen una grúa, tienen... Pues fíjate, el cámara, el ayudante, el supervisor de no sé qué. Miles de cosas, ¿no? Vale, y luego por aquí sí que tienen... eh, ¿Vemos esta? ¿La vemos rápido? Porque al final esto es series de televisión. Bueno, tienen el Pato Donald, Walt Disney. Dice, la palabra animación significa literalmente dotar de vida. Animar, claro, sí. Las técnicas de animación permiten que un dibujo o una figura plana adquiera movimiento que parezca viva. Gracias a ellas, algunos personajes como Mickey Mouse, Popeye el Marino o Blancanieves han adquirido personalidad propia y son conocidos en todo el mundo. ¿Cómo se hacen los dibujos animados? Yo aquí no entiendo tanto, ¿eh? Sí. Para hacer dibujos animados, en primer lugar, el artista dibuja cada movimiento del personaje que quiera representar por separado, en una hoja diferente, de celuloide o de acetato, que son dos tipos de plástico transparente. Bueno, aquí imagino que las técnicas de animación hayan cambiado bastante. One Piece, que estábamos hablando antes, o Dragon Ball Super y tal, no creo que se dibujen a día de hoy así. Será en plan con las tablets estas de dibujo y todo esto, ¿no? Las Walmart creo que se llaman o algo así. El fondo, que puede ser un bosque o el mar, se pinta sobre un papel y se coloca detrás de la lámina de plástico. Cuanto mayor sea el número de dibujos, mayor será la calidad de la animación. También. Eh, para producir un solo segundo de movimiento, el artista tiene que crear 12 dibujos. Mira, un segundo son 12 dibujos. Sí, un segundo de movimiento. Esto quiere decir que para hacer una película como El libro de la selva fueron necesarios alrededor de 1 millón de dibujos. Tela, ¿eh? 1 millón de dibujos para hacer El libro de la selva. O sea, tela, tela, tío, tela, tela.
Para llevar a cabo todo este trabajo se necesita un equipo entero de ilustradores. El siguiente paso es fotografiar los dibujos en el orden en el que se produce la acción. Pues ya ves, si es que no sabemos lo que tenemos y no sabemos... En fin. Pues eso, quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Cuando se proyectan a gran velocidad, el personaje parece que cobra movimiento. Lo que acabamos de describir es la forma tradicional de hacer dibujos animados. Hoy día, con los ordenadores, el procedimiento ha cambiado, se ha simplificado, pero la magia de ver cómo un dibujo cobra vida sigue asombrándonos. Es que hay que poner en valor, pues, a los Blancanieves, a los Picapiedra, Mickey Mouse y toda esta gente, ¿no? O sea, 1 millón de dibujos para hacer el libro de la selva. 1 millón de dibujos, ¿eh? Dibuja tú ahora 1 millón. Madre mía. Los principios de la animación. Mucho antes de que se proyectara la primera película, en el año 1895, que la primera película era un vídeo de gente saliendo de una fábrica, ¿no? Yo creo que era la primera peli. Ya se sabía cómo dar apariencia de movimiento a un personaje inanimado. Por ejemplo, existía un juguete llamado Zootropo, que consistía en una sucesión de imágenes dibujadas en el interior de un cilindro que al hacerlo girar producía la impresión de movimiento. Yo esto lo conozco, el zoótropo. Zoótropo. Los primeros dibujos animados de la historia del cine los hizo Edwin S. Porter. En 1905, Porter fotografió por separado una serie de letras y al proyectar estas imágenes a gran velocidad, las letras parecían correr por la pantalla hasta formar una frase. En 1906... o sea, que esto fue la primera animación, ¿eh? Una frase. En 1906, James Stuart Blackton, de la productora Vitagraph, experimentó con esta técnica para dotar de movimiento a una serie de sencillos dibujos y más tarde de muñecas de juguete. Al año siguiente probó con objetos modelados en arcilla que iba transformando poco a poco y fotografiando. Así, Blackton se convirtió en el inventor de la animación de muñecos. Bueno, y aquí tenemos las primeras películas de dibujos animados. Entre 1908 y 1910, un cineasta europeo, el francés Émile Cohl, concentró sus esfuerzos en el desarrollo de estas técnicas de animación. Fue él quien creó la primera serie de dibujos animados. Consistía en una sucesión de figuras muy esquemáticas que daban saltos y se caían, asombrosamente sin hacerse daño. Alrededor de la misma época, en Estados Unidos, un conocido artista del cómic llamado Winsor McCay creó historietas animadas con movimientos casi naturales, como la famosa Yerty el dinosaurio. En Europa, un director polaco, Władysław Starewicz, usó marionetas para crear animaciones más complejas. En España, el cámara Segundo de Chomón, este hombre se estudia bastante en cine, aquí en España, y fue medianamente importante en la historia del cine. También experimentó con estas técnicas para crear efectos especiales en el cine. La técnica del celuloide que hemos explicado al comienzo fue inventada por John Bray y Earl Hart en 1914. Hasta entonces los artistas tenían que dibujar no solo la figura, sino también el fondo entero de cada toma. Todas estas primeras historietas eran en blanco y negro y no iban acompañadas de sonido alguno. En 1926, el alemán Lotte Reiniger creó el primer largometraje de la historia de la animación, Las aventuras del príncipe Ahmed. Aquí tenemos el primer largometraje animado, 1926, Lotte Reiniger. El primer personaje de dibujos animados que llegó a hacerse realmente popular entre el público fue el gato Félix, creado en Estados Unidos hacia 1920. Los hermanos Fleischer inventaron un dispositivo llamado rotoscopio, cuya principal novedad era que se podían hacer películas en las que personajes de dibujos animados parecían actuar con intérpretes de carne y hueso. Esto tuvo una importante repercusión en el cine, ya que se pudieron hacer películas con impresionantes efectos especiales, como King Kong, en la que un enorme gorila sostiene en la mano a una mujer. Desde Disney hasta hoy. En 1923, Walt Disney fundó en Hollywood
Estados Unidos, una empresa de animación. Su primer gran éxito fue la creación de historietas protagonizadas por un solo personaje, Mickey Mouse. Que no fue el primero, porque el primero fue el... no sé cómo se llama, que era un conejo. Era un conejo. Se parecía mucho a Mickey Mouse, pero no era un ratón, era un conejo. En 1928 dio un paso más, añadió sonido a sus dibujos. Hasta entonces las películas de animación habían sido mudas. Como digo, el cine sonoro empezó en 1927 con el cantor de jazz. O sea que esto tiene sentido, claro. De ahí en adelante los estudios de Disney se convirtieron en el punto de referencia. Hacia 1930 organizó a sus animadores en equipos especializados, cada uno de los cuales se ocupaba de un aspecto aislado del proceso, como hacen los trabajadores de una fábrica de montaje, y en el cine y en el teatro, la verdad. Esta organización aceleró la labor de rodaje y permitió crear historias con aún más personajes y mejor movimiento. Blancanieves y los siete enanitos, de 1937, dejó maravillado al público de todo el mundo. Los estudios de Disney siguieron creando muchos largometrajes de animación que desde entonces son clásicos como Pinocho, de 1940, y Bambi, de 1942. Es que ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado tiempo. En la misma época había varios animadores que rivalizaban con ellos, como los hermanos Fleischer, que crearon a Popeye el Marino, o Tex Avery, de la Warner, que inventó a los personajes como Bugs Bunny y el Pato Lucas. A partir de la década... Mira, a quien yo no conocía era Tex Avery. Este no lo conocía. O sea, que fue el que inventó Bugs Bunny y el Pato Lucas. No lo conocía a Tex. A partir de la década de 1950, los estudios buscaron otros modos de impresionar al público. Disney exploró nuevas formas de mejorar el sonido en películas como 101 Dálmatas, del 61. El director Robert Zemeckis, que lo conoceréis por las pelis de Regreso al Futuro, obtuvo un enorme éxito combinando animaciones e imágenes reales en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La tengo pendiente, no la he visto, pero la tengo pendiente. Parque Jurásico, del año 93, de Steven Spielberg, mezcla maquetas de dinosaurios con secuencias generadas por ordenador y acción real. Toy Story, producida por Pixar en 1995, no la he visto. La tengo pendiente Phil Affinity, pero no la he visto. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿No te gustó o cómo? Parque Jurásico, del año 93, de Steven Spielberg, mezcla maquetas de dinosaurios con secuencias generadas por ordenador y acción real. Toy Story, producida por Pixar en 1995, fue el primer largometraje hecho íntegramente por ordenador. Su popularidad, que fue inmensa, ha abierto la puerta a otras películas de dibujos animados generadas con este sistema, como Bichos, del año 98, y Buscando a Nemo, del año 2003. Y bueno, así como datos, por ejemplo, de animación, puedo decir que la primera película de animación doblada al castellano, sí, fue La Bella y la Bestia. No sé si fue en el 94 o en el 98, creo que el 94, pero no estoy seguro. Porque antes, previamente, lo que habíamos tenido era doblaje neutro, doblaje de... que tampoco era latino, era neutro, era una cosa un poco rara. Ah, sí, vale. Pensé, pensé, había leído cómo odio esa película, no esa pregunta. Vale. Pues no sé, yo la tengo pendiente, a ver si la veo un día de estos y nada. Y poco más, luego esto nada, sin más. Y sí, más o menos hemos visto todo. Bueno, aquí, pues, fíjate, los principios de la animación. Estos son dos zoopraxicopios. Si se hacen girar los discos muy rápido, parecerá que los animales que hay pintados en los bordes se mueven. Fijaos, ¿eh? La animación primitiva. El storyboard. El primer paso para crear una animación tradicional es dibujar todas las escenas que componen una secuencia, y esta serie de ilustraciones se llama storyboard y contiene los movimientos e ideas principales de la historia. A continuación, los dibujos se combinan con diferentes fondos y se acompañan con diálogos y música para crear la ilusión de personajes que están vivos. Bueno, Walt Disney, los Picapiedra... De Walt Disney, que dicen: aunque muchos artistas han creado dibujos animados, ninguno ha alcanzado la fama de Walt Disney.
Él es el padre de personajes tan populares como el ratón Mickey, el pato Donald o el perro Pluto. Aquí tenemos al hombre que estará congelado o no, quién sabe. La miraré, la miraré. Sí, no, si es que la tengo pendiente, ¿eh? Pero a ver si pillo tiempo y tal. Y bueno, y yo creo que hasta aquí el stream de hoy. Pues nada, pues a todos los que habéis estado, a Dani, a Kaliu, espero que os haya gustado. Y ahora, antes de irnos, vamos a hacer una raid, ¿no? A ver quién puede estar. Que mira, así ya de primeras, estoy viendo que está Hobby Consolas. Una revista importantísima en la historia de España y del mundo, porque fue de las primeras, fue pionera, fue maravillosa Hobby Consolas. Pasamos del retro a más retro, a Hobby Consolas. ¿Con qué están? Pues están mira, con una sección de cine, porque está Raquel Hernández, hablando de Stranger Things de la temporada 4 con spoilers. Bueno, yo os hago la raid y tal. Y les enviáis un saludo de mi canal, ¿vale? Ahí os dejo Hobby Consolas. Y nada, y lo dicho, gracias a los que habéis estado y nos vemos ya pues en el próximo en el próximo stream que será este sábado, ¿vale? Con Dragon Ball. Nada, chao, chao. ¿Quieres dar visibilidad a tu negocio? Contacta conmigo y contrata una locución profesional. Tu locución aparecerá en cada uno de mis directos, vídeos y episodios de podcast. Para más información, comunícate conmigo en cualquiera de mis vías de contacto.